educación, pero en la realidad esto dista mucho de ser verdad. ¿Qué hacer para que la educación deje de ser un valor de discurso y sea un valor vigente en nuestra sociedad? Sí, realmente eso que usted plantea es lo que yo me planteé en mi libro El valor de educar, ¿no? A mí me incitó a escribir el libro un contraste muy evidente entre, por una parte, la importancia que parece que se le daba en la sociedad a la cuestión de la educación, es decir, cada vez que había un tema litigioso de un mal que había que atajar en nuestra sociedad, fuese la violencia o el racismo o el integrismo o cualquiera de los otros males que se mencionan socialmente, siempre la solución era decir esto hay que atajarlo en la escuela, esto es algo que debe prevenirse con la educación, esto es cuestión de los maestros. Y sin embargo, a pesar de ese papel tan relevante que parece que se concedía en la educación, luego de hecho pues se ve que el maestro tiene en casi todos los países un papel postergado, no tiene reconocimiento social, tiene una presencia en los medios y una escucha, digamos, por parte del resto de la sociedad mínima, y las disposiciones, digamos, educativas frente a otras de asuntos exteriores o de economía, etcétera, pues parece que son en los gobiernos algo rutinario, ¿no? Se habla de la educación como de una cuestión subsidiaria frente a otras más importantes. A mí me parece que la única forma de que la educación adquiera ese protagonismo que nosotros queremos es que la gente, los ciudadanos, presionemos a los gobernantes y empecemos a orientar, digamos, las campañas electorales y las pugnas entre los candidatos a los puestos políticos según sus propuestas en el campo educativo. Es decir, la educación es un problema de toda la sociedad. No es un problema simplemente de los ministros, no es una cuestión, por supuesto, mucho menos simplemente de la relación papá, mamá, el niño y la niña, sino que es una cuestión de toda la sociedad. Yo dije en mi libro que la democracia educa en defensa propia. Es decir, que la única protección que puede tener la democracia es fabricar personas capaces de utilizar sus recursos de forma crítica y participativa. Y que si la democracia no fabrica demócratas, que no es una planta que se dé en estado salvaje y natural, sino que hay que cultivarla, si no fabrica demócratas, estamos perdidos, ¿no? Entonces, hasta que no cunda la preocupación social por la educación, no como simple ubicación en el campo laboral, no como simple vía, digamos, para ganarse la vida de una manera decorosa, sino de creación de seres humanos en el sentido pleno, integral, con todas sus dimensiones ciudadanas y con sus dimensiones creativas y con todas las restantes potencialidades que hay que desarrollar en una persona, pues yo creo que mientras la ciudadanía no adquiera esta convicción y presione a los políticos en esa línea, poco podemos esperar. Muy bien. Maestro. Sí, conectado con este tema que usted ha empezado ahora a desarrollar, ¿cómo ve o cómo sintetiza usted la importancia de las humanidades en la educación superior principalmente? O sea, esta formación a la democracia, este pensamiento crítico, ¿cómo lo ve? ¿Cómo articula usted filosofía, letras, estas materias que están un poco en crisis? Bueno, mire, yo en primer lugar creo que el humanismo, digamos, la educación humanista, que más o menos supongo todos queremos, no es cuestión de unas materias o de otras, sino de cómo se dan todas las materias. Es decir, la filosofía no tiene por qué ser más humanista que las matemáticas. La forma en que se da la filosofía y las matemáticas es lo que verdaderamente puede convertir a las materias en humanísticas. Hay medios rutinarios, mecánicos y descerebradores, digamos, de enseñar la filosofía o la literatura, y hay términos creativos y humanistas de enseñar pues química, biología o ingeniería. Es decir, no creo que la humanidad y el desarrollo de la humanidad esté reñida con ninguna materia. Lo que está reñido es con ciertas formas dogmáticas, puramente utilitaristas, puramente instrumentales, ¿no? Todo tiene una dimensión, digamos, una trascendencia, un alcance espiritual. Lo importante es desarrollar ese alcance y no simplemente las facetas meramente utilitarias, que también tienen su importancia, por supuesto, igual que saber, ¿no?
Ahora, lo que usted pregunta en concreto, es decir, ciertas materias que tradicionalmente han estado más vinculadas, digamos, a los fines y no a los medios, ¿no? Es decir, que nos preocupa no solamente lo instrumental, sino esos fines, no solamente el cómo, sino también el para qué y el por qué de las cosas. Yo creo que es importante que los profesores hagamos una cierta autocrítica, los profesores, por ejemplo, de filosofía o de otras materias humanísticas tradicionales, y reconozcamos que a veces hemos sido nosotros mismos los que hemos ayudado por planteamientos pedantes, por planteamientos demasiado elitistas, cerrados, oscurantistas, a que la gente se aleje de esas materias, ¿no? Por ejemplo, yo en España vi una campaña en defensa, por ejemplo, de la filosofía como potenciadora de un saber crítico y que da a los jóvenes una fuerza para observar de una manera más profunda y más creadora la realidad. Yo me acuerdo cuando mi hijo Amador hizo selectividad, es decir, el último curso del bachillerato previo a la universidad, que se hace un examen bastante serio para puntuar y poder pasar a la universidad o no. Entonces, la pregunta que le hicieron de filosofía en ese examen fue la teología astral en Aristóteles. Bueno, yo realmente ignoro completamente toda la teología astral en Aristóteles. Lo más que creo saber es dónde tengo un libro en la biblioteca que, buscándolo, pues pueda responder. Pero en cualquier caso, un joven de 16, 17 años, un muchacho de esa edad, verdaderamente se encuentra potenciado en su capacidad crítica, en su dimensión de entender y de observar el mundo actual a base de una pregunta como la teología astral en Aristóteles. Sinceramente yo creo que no. Es decir, yo creo que eso es una concesión, digamos, a la pedantería, una erudición que muchos años más tarde puede tener sentido cuando sea uno un especialista, cuando uno haya desarrollado un trabajo propio, pero en principio es algo más bien pues para desanimar a cualquiera, ¿no? Para que no vuelva a acercarse nunca al campo de la filosofía. Entonces, esto es lo que habría que prevenir. Este tipo de vinculación de la filosofía con una especie de esoterismo extraño, ¿no? O de la filosofía, o de la literatura, o de cualquier otra materia. Yo creo que esto es lo que hay que evitar. Por eso digo que yo sería partidario de que nos planteáramos en serio potenciar la forma humanista de explicar cualquier materia y no tanto centrarnos en las virtudes taumatúrgicamente humanísticas de unas materias frente a otras, ¿no? Sí, maestra. Siguiendo con este tema de que los maestros a veces levantamos muros en lugar de tender puentes con nuestros alumnos. Me recuerda una anécdota que creo que usted pone en Ética para Amador, de un niño que invita a su padre y a su madre al mar y se le hace muy romántico al papá. Pero luego le pregunta que para qué, cuál es el fin de ese viaje, y dice que ya cuando esté en mar adentro los va a tirar al mar. Bueno, yo creo que muchos alumnos nos quieren tirar en algún momento. ¿Qué aconsejaría usted a nosotros como formadores e informadores, porque de alguna manera tenemos ese doble papel, para poder tender esos puentes más fácilmente con nuestros alumnos, independientemente del contenido temático de nuestra materia? Bueno, eso es difícil resolverlo en unas cuantas palabras. Yo creo que la capacidad de educar es un arte. Es decir, un arte en el sentido de esas cosas que uno puede enseñar sus principios, pero no la plenitud de su desarrollo. Uno puede enseñar solfeo y a tocar un piano, pero no puede enseñar a ser Rubinstein, ¿no? O sea que hay cosas, digamos, a las que se llega por una cierta sensibilidad, por una cierta disposición personal. Yo creo que el educador tiene que, primero, naturalmente, ser una persona competente en la materia que trata de transmitir, eso es imprescindible, pero por otra parte también tiene que ser un buen comunicador, es decir, tiene que tener una capacidad de conexión. Hay que fijarse en que los jóvenes cada vez más están en un mundo de comunicación muy sofisticado. Están escuchando, viendo imágenes, oyendo formas de hablar, expresiones que en otras épocas, hace 30 años, un niño, una niña no oían más que a su familia, el maestro y el cura, y prácticamente no pasaban de ahí, no tenían ninguna otra idea de comunicación. Hoy tienen una idea de comunicación tan sofisticada como suele ser la de los medios, ¿no? con la televisión, los concursos, en fin, todo ese mundo, digamos, en que se les narran saberes. Entonces, claro, si el maestro, el profesor, es alguien incapaz de narrar un saber o incapaz de transmitir de alguna forma el pathos, la emoción de los conocimientos, ¿no? Porque claro, todo conocimiento
es emocionante. Es decir, el paso de la ignorancia al saber es uno de los pasos más emocionantes de la vida de cualquiera, y sobre todo a ciertas edades. Es decir, el momento en que se abre la trampa y uno ve, pues es algo emocionante. Entonces, si el profesor es incapaz de transmitir esa emoción, yo creo que realmente está un poco frustrando su propia vocación y la vocación de sus alumnos, ¿no? Otra pregunta más. Sí, cómo no. Nada más. De todos los libros que usted ha escrito sobre ética, ¿cuál considera que ha tenido más impacto entre los jóvenes, entre sus alumnos? ¿Cuál ha palpado que les ha llegado más? Bueno, eso es muy sencillo. La ética para Amador es mi bestseller y la obra que yo creo que más ha llegado por el simple hecho de que ha tenido mucha difusión, ¿no? Es decir, hay otras obras que yo considero que están más cuajadas o que son más completas, pero que han sido mucho menos leídas o que evidentemente han tenido menos impacto. A mí lo que me gusta de la ética para Amador, que es una obra muy sencillita y muy ingenua incluso, es que ha abierto a algunos el paso a otras cosas, ¿no? Recientemente, en una charla que yo daba en la Universidad de Alicante, en España, antes de la charla estaba con uno de los profesores organizadores, vino un joven a saludarme y a darme las gracias porque él acababa de entrar a la universidad, había leído en el bachillerato la ética para Amador y me dijo, bueno, gracias a eso se me ocurrió leer la ética de Nicómaco de Aristóteles. Bueno, yo ya saber que, digamos, con un libro mío ha hecho que un joven de 16, 17 años se interesara por la ética de Nicómaco de Aristóteles, ya considero que ya está cubierto mi objetivo. Muy bien. Sí, maestra. Una pregunta. ¿Cómo se puede educar mejor en valores? ¿Por el ejemplo, llevando a la reflexión, discutiendo moralejas, por la lectura? ¿Qué nos recomienda? Pero yo no creo primero que sean incompatibles las cosas. Es decir, bueno, primero un profesor de ética o de valores naturalmente no se debe convertir en un predicador. Es decir, nosotros formamos parte, lo que estamos tratando es de despertar una reflexión en los otros, ¿no? Entonces no se trata de que el profesor de ética sea un dechado de virtudes, porque entonces no serviríamos por profesores de ética casi ninguno, ¿no? Yo creo que más bien lo que se trata es de suscitar la reflexión, de señalar lecturas y también de enseñar a razonar en determinadas materias. Es decir, no es lo mismo razonar en matemáticas que razonar en historia, que razonar en moral. Es decir, muchas veces lo que falta es la capacidad de entender en qué consiste un razonamiento que trata de la moral, que no es simplemente decir, a mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro, a cada uno le gusta una cosa, en fin, hay unas vías de razonamiento. Entonces, enseñar la forma de razonar en un campo concreto, en este caso el que estamos hablando de los valores, yo creo que es la fundamental la función del profesor. Si luego además el profesor es una persona ecuánime, es una persona, digamos, que el clima que logra crear en su clase, etcétera, es un clima más bien que suscita, digamos, pues respeto civilizado a valores y no otra cosa, pues mejor. Pero vamos, no pidamos excesos de santidad ni siquiera a los profesores de ética. Hay una pregunta aquí del campus Zacatecas de María Adriana Dander. Dice, ¿por qué se necesita valor, en mayúscula, para llevar a cabo la educación? Si eso de la educación es algo que parece tan sencillo y cotidiano. Bueno, es algo sencillo y cotidiano, pero que cuando uno lo piensa, te das cuenta de que verdaderamente es arriesgado. Es decir, cuando uno va a decir algo, a enseñar algo, uno se convierte en responsable de determinados valores o determinados conocimientos. Es decir, en cierta forma, uno se hace cargo del mundo, ¿no? Es decir, para cuando alguien tiene que educar, sobre todo en los primeros años, uno es el responsable del mundo, digamos, ante los niños. Es decir, es aquel que va a tener que dar la cara y que va a tener que justificar cosas en las que quizá uno mismo está muy consciente de sus fallas y de sus defectos en la realidad, pero por otra parte, alguien tiene que enseñar esa tradición, esas instituciones, esos valores vigentes, y para eso tiene que hacerse cargo de ellos. Eso implica cierto riesgo, cierto valor. Lo cómodo es decir, mira, a mí yo no tengo nada que ver, el mundo, yo no soy culpable y no soy responsable de nada, ahí tienes el mundo, tú estás ahí, yo estoy aquí, yo no tengo nada que ver. Cuando uno avanza y dice, no, yo, digamos, aun no gustándome del todo, voy a representar la voz de lo que hay, la voz de lo vigente, digamos, ante ti. Eso implica cierto valor, implica incluso cierto riesgo, ¿no? Moral. Claro.
Sí, maestro. En los proyectos educativos, en la actualidad, normalmente nos invita mucho a soñar. Sí, vamos a soñar, vamos a hacer un gran proyecto. ¿Qué tanto el soñar nos aleja de una realidad? Usted menciona algo en su libro, el de las preguntas de la vida. Hay una parte donde menciona Calderón. Bueno, claro, la palabra sueño, como usted bien sabe, tiene en estos contextos usos muy diferentes, ¿no? Una cosa es exhortar a soñar, en el sentido de a imaginar de manera factible, es decir, no simplemente a tener una rêverie, tener una especie de ensoñación impotente, inútil, compensatoria, ¿no? Es decir, yo no me pienso mover, pero aquí tumbado en mi cama sueño futuros maravillosos que no muevo un dedo para poner en la práctica porque son imposibles. Ese tipo de sueño yo creo que evidentemente es negativo, ¿no? Ahora, si soñar significa poner en marcha la imaginación de tal manera que nuestras posibilidades prácticas reales a la vez tengan esa especie de trampolín que es el imaginar futuros posibles, bueno, ahí ese soñar puede ser útil. Nada avanza, nada se desarrolla, nada se despliega si alguien no se ha atrevido a pensar lo imposible como posible o lo ahora imposible como realmente mañana posible, ¿no? Esa dimensión es importante. Yo, de todas formas, más que soñar, yo preferiría hablar eso, de imaginar, ¿no? De hacer modelos viables, modelos quizá transitorios, nunca definitivos, de hacia dónde queremos marchar, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar sobre todo es que el profesor se ponga a soñar y los alumnos se pongan a dormir, como ocurre en otras veces. Muy bien. Sí, José. En una ocasión estaba leyendo una lectura sobre los valores y la educación y decía que un valor que habría que promover en los alumnos era el escepticismo. Era una lectura de un escritor norteamericano. ¿Qué otros valores considera usted debe de promover un maestro que es educador universitario entre sus alumnos? Mire, hay un valor que es yo creo el más difícil, lo que nos es difícil a los educadores, no solamente a los profesores, sino también a los padres, ¿no? A todo el que tiene que educar, y es enseñar al neófito, a la persona a la que uno está educando, a que prescinda de uno. Es decir, la educación es una labor suicida, porque enseñamos a los jóvenes a que nos olviden, a que piensen por sí mismos, a que puedan actuar por sí mismos. El buen profesor es el que nunca se hace imprescindible. Cuando se dice, fulano es alguien imprescindible, su muerte deja un hueco imprescindible, bueno, pues entonces no sirve como profesor. Porque los profesores, nuestra función es enseñar a los demás a que prescindan de nosotros. Si un profesor se hace eternamente imprescindible, si los alumnos tienen que volver constantemente a beber de la sabiduría que brota de sus palabras, no hemos enseñado nada, porque seguimos teniendo a la gente dependiente, ¿no? Esos padres que quieren, en el fondo, tener a sus hijos permanentemente como hijos, es decir, permanentemente en una situación de inferioridad infantil respecto a ellos, no son buenos padres. Los buenos padres tienen que preparar a sus hijos para despedirlos, ¿no? Y eso es duro, eso es difícil en todos los campos educativos, porque es enseñar ese momento de la ruptura, que luego quizá alguien vuelva y te dé las gracias en una ocasión, bueno, pues eso es muy agradable, pero con eso no podemos jugar. Nosotros para lo que preparamos es para lo otro, para que alguien aprenda a volar y vuele, no para que alguien se quede mirando cómo nosotros movemos las alas. Eso es una de las dificultades de la educación. Maestro Sabater, me gustaría que hablara sobre la figura de la mujer en la educación. ¿Cree que haya una diferencia significativa en la educación a partir del sexo de quien enseña? Bueno, algo debe ser cuando en casi todos los países el número de maestras es muy superior al número de maestros, ¿no? Es decir, yo creo que la mujer ha tenido históricamente un papel trascendente, ¿no? en la educación. A veces probablemente puede que ni siquiera por verdadera cuestión de una disposición mayor de las mujeres para educar, sino simplemente porque prueba de que a la educación no se la concedía excesiva importancia es que se la dejaba a las mujeres. Desgraciadamente, las mujeres se han iniciado laboralmente en aquellos campos que los hombres desdeñaban o menospreciaban. Y en el caso de la educación,
es un signo. El hecho de que digamos, que se haya dejado a las mujeres es el hecho de que los hombres no competían por ese campo y por eso lo rodeaban ahí. Ahora, de hecho, además, la capacidad de la mujer por la comprensión del detalle, por esa cierta situación de invalidez que representa la ignorancia, ¿no? Y que hay que representarse con una mezcla de comprensión y de deseo activo de sacar a quien sea de ella, pues eso parece que la mujer especialmente me parece eficaz en ese campo. De todas formas, yo creo que, en fin, deben educar hombres y mujeres, ¿no? Hay países, pienso por ejemplo en Dinamarca, donde los niños prácticamente hasta la edad universitaria no están en contacto más que con maestras, con profesoras. Y eso crea realmente problemas en la educación. Es decir, se pierde cualquier figura masculina que en ocasiones, para cierto tipo de momentos de la enseñanza, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a mí me contaron la última vez que estuve en Dinamarca presentando precisamente la traducción del valor de educar, que hay un problema de violencia a los 17 y 18 años en Dinamarca, porque los chicos no han podido desarrollar ningún tipo de esa especie de violencias rituales que tienen los niños cuando son muy pequeños, porque las maestras cortan cualquier inconato, por ejemplo, de pelea. Bueno, las peleas entre los niños, salvo que naturalmente sea un niño mayor y uno pequeño o sea una escena de brutalidad, las peleas son parte de los rituales iniciáticos en que los varones, sobre todo, y también las mujeres, aprenden a controlar su fuerza, a reprimirse, una serie de mecanismos. Entonces, si cualquier pelea nada más se inicia, se corta inmediatamente como algo terrible y no se permite el desarrollo de esa relación controlada con la propia fuerza, con la propia violencia. Entonces, a veces ese niño luego a los 17, 18 años no sabe qué relación hay con la violencia, no tiene una relación sana, digamos, no ha aprendido a controlar sus fuerzas, no ha aprendido a recibir de vez en cuando una bofetada o un puñetazo que le indica la realidad del otro, que por lo tanto, y entonces allí estaban preocupados de que esa educación femenina excesivamente protectora y que teme cualquier atisbo, digamos, de la aparición de la violencia, todas ellas como si fueran brutalidad, era contraproducente a ciertos niveles de la educación. Entonces yo creo que es importante la presencia de figuras y de pautas de comportamiento femeninas y masculinas, ¿no? No creo que deba excluirse ninguna de las dos vías en la educación. Parece ser que soy la única maestra aquí fuera del campus tecnológico. Soy maestra de filosofía en un colegio americano aquí en Monterrey. Y tengo, tratamos a los padres de familia. Una de las preocupaciones es la falta de honestidad ante la consecuencia de los actos de los jóvenes. El padre sobreprotector que quiere crear una imagen del hijo que no es. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, es que primero los padres tienden a sentirse culpables pero no responsables. Es decir, que es uno de los problemas que tiene la educación. Es decir, el padre, como se siente culpable si el hijo falla, si el hijo se comporta de una manera inadecuada, si tiene quejas del hijo, inmediatamente lo contrarresta con una imagen idealizada para no sentirse responsable. Es decir, no puede admitir que puede existir un mal comportamiento en el hijo y que eso no le culpabiliza. Hay que decir, bueno, eso simplemente es algo que hay que plantear como un problema, que quizá hay que enmendar algún tipo de relación o que hay que tomar alguna vía de reparación, sin que eso implique el hecho de he fallado, he fracasado, no he hecho lo que debía, etc. Y por otra parte hay el otro padre que se desentiende completamente del asunto, dada por una línea muy habitual en la sociedad moderna, que es decir, yo pago porque no me molesten. Es decir, yo pago porque no me creen problemas con las cosas. Yo ya le he pagado el mejor colegio, a mí ahora que no me digan que el niño es o no es, porque yo no tengo ya nada que ver. Es decir, lo mismo que pagamos
pues porque se resuelvan otros problemas en otros campos y mandamos dinero a una ONG para no tener que responsabilizarnos de nuestro prójimo, etcétera. Pues de la misma forma también hay padres que pagan para que el niño se vaya a un centro escolar y se ocupen de él y él no tiene ya nada que ver, ¿no? O sea, entre este padre que se desentiende y esos otros padres que para no sentirse culpables crean una imagen que la realidad del niño desmiente, no obligatoriamente por culpa suya, ¿no? Pero en fin, sí como algo que les responsabiliza, porque uno puede no tener la culpa de algo que haga mal un hijo. Yo no creo que si el hijo asesina a hachazos a un compañero de colegio siempre tengan que ser sus padres los culpables. También eso me parece que es una mentalidad absurda. Ahora, por otra parte, lo que los padres no pueden es sentirse concernidos o negar el hecho o decir que su hijo era muy bueno y que tal, sino simplemente hay que sentirse responsables. Y bueno, algo hay que hacer. Esto ha ocurrido y algo hay que hacer. O sea que sustituir la culpabilidad que se compensa negando los hechos con una responsabilidad que acepta lo que sucede e intenta enmendarlo en la medida de lo posible o colaborar con los profesores para enmendarlo, eso es lo que habría que lograr, pero eso evidentemente es muy complicado. O sea que también, además de educar a los hijos, hay que educar a los padres en ocasiones, y eso ya es doblemente difícil. Sí. Buenas tardes, maestro. El día de hoy escuché a una persona que dijo que ella se iba a meter a estudiar maestría porque si no, ahorita ya no eres nadie sin maestría. Yo pienso que en la sociedad se ha cometido por mucho tiempo el error en que la educación le enfocan a que tienes que tener carrera, luego maestría, según cómo va evolucionando la misma sociedad, para ser alguien o para tener un éxito, para tener un trabajo decente, bien remunerado, para después tener bienes y servicios pues de lo que más o menos ahorita la gente espera. Pero luego nos damos cuenta que ahorita la gente se gradúa, tiene maestrías, doctorados, dineros y casas y de repente dice como quiera no soy nadie, o como quiera soy infeliz, o se suicidan, o se dejan a sus familias, o todo el problema, ¿no? ¿Cuál es el hueco que existe en la educación para que esto pase? Yo creo que son problemas, digamos, de óptica o de perspectiva social, ¿no? En España también ocurre. Por ejemplo, un padre profesional que tiene una carrera universitaria considera una desgracia casi como una enfermedad incurable el hecho que el hijo, por ejemplo, no quiera estudiar una carrera. Y el hijo a lo mejor quiere ser carpintero o quiere ser electricista. Cosas que, por otra parte, incluso desde un punto de vista práctico, a veces están mucho mejor remuneradas y es más fácil encontrar trabajo que saliendo de una carrera universitaria. El padre se empeñará en que el hijo estudie una carrera universitaria, aunque no tenga vocación, aunque no le guste, aunque no sepa si eso va a tener ninguna salida, aunque en el fondo a lo mejor esté desclasando al hijo y quitándole su verdadero gusto y su verdadero amor propio en unas cosas que le interesa, simplemente porque cómo va uno a tolerar, yo que soy médico, abogado, etcétera, que mi hijo sea carpintero. Eso es imposible. Bueno, eso es una mentalidad retrógrada socialmente, ¿no? Es decir, se niega que la función social, una plenitud, digamos, social, se puede ejercer desde cualquier puesto de la sociedad, lícito, por supuesto, y provechoso. Y que todo lo interesante es que la persona esté reconciliada consigo mismo, con su trabajo, con sus manos, con su cabeza, con aquello con lo que ejerce, y que no es simplemente que trabajar con corbata sea una cosa muy buena y muy digna, y trabajar con un buzo sea una cosa deshonrosa, ¿no? O sea, al contrario. Entonces, a mí me parece que la verdadera educación empieza por asumir que no es simplemente una formación técnica, una formación laboral. O sea, la educación es una formación humana y a veces pasa por hacer un buen artesano, es algo totalmente imprescindible y necesario, y no simplemente en formar a alguien con muchos siglas después de su nombre y doctorados que efectivamente, como tú decías, viva de una manera desgraciada o frustrada, ¿no? En educación, creo, a la hora de querer enseñar los valores y la ética, tenemos un problema de ética moral. ¿Cómo se ha enfrentado a esta Fernando Savater? ¿Cómo poder diferenciar ambas en el campo educativo en un contexto como el actual? Bueno, eso creo que es no sé, claro, no sé qué trascendencia le da la pregunta quien la hace, pero en general el problema de la diferencia entre ética y moral es un problema relativamente simple porque es un problema de perspectiva casi técnica, digamos, ¿no? La moral es el conjunto de valores y de conductas que una persona o una sociedad efectivamente sanciona como positivas o negativas. La ética es la reflexión de por qué son esas conductas y no otras, y la comparación entre las conductas que sanciona una sociedad y las conductas que sancionan otras, y la búsqueda un poco de unos elementos universales a todas las, digamos, a todos los valores positivos o negativos, ¿no? Entonces,
la moral es algo más bien fáctico, es lo que de hecho se está respetando y se está aceptando como bueno acríticamente y sin comparación con lo de los vecinos ni sin búsqueda de fundamentación. La ética lo que intenta es fundar y a la vez orientar las comparaciones de tal modo que uno vaya trazando ejes, digamos, conciliadores o por lo menos de relación justificada entre unos planteamientos y otros, ¿no? Eso es, me parece, a no ser, insisto, que el cuestionante tenga mayor trascendencia en su pregunta, yo creo que eso no se puede resolver así, ¿no? Muy bien. ¿Puedo repetir? Sí, claro. Se supone que todo lo que las actividades que desempeña el ser humano es para llevarte a un bienestar común, a un bienestar social. Si te enseñan economía es para que puedas administrar los bienes, a doctor para curar, maestro enseñar y también formar con cierta calidad de vida. Y todo esto dentro del trabajo ha generado un cambio tecnológico que supuestamente o teóricamente tiene que aumentar el bienestar de las sociedades. Nos hemos dado cuenta de unos años para acá que de repente ya llega una merma en donde es tanto la búsqueda, como que pierdes el foco, búsqueda de tecnología, y el bienestar social ya se dejó de alcanzar y se dejó a veces hasta de perseguir. Con los cambios tecnológicos que ahora se están implementando en la educación, mi pregunta es, ¿en qué momento se cruza el límite, como ahorita mencionaba, en donde ya los niños no pueden recibir una bofetada y ellos desarrollar lo que es el sentido de la defensa o el sentido de ver cómo está en realidad el mundo? Y si ahorita solamente se está implementando la educación vía internet o vía satélite en universidades, nos hemos dado cuenta que toda la tecnología implementada en universidades, a la larga de los años llega la calculadora al niño de primaria o toda la tecnología la viene usando en sus menores niveles. ¿Qué va a pasar cuando los niños ya no tengan que, porque es factible que los niños no tengan que salir de su casa y que primaria, secundaria, prepa, o como se llaman en ese entonces los niveles de educación, sean en un cuartito? Y ya no saben ni cómo, cuando se le pare un niño, cuando le quite el lonche, cuando le dé la bofetada, y no desarrollar todo eso que es tan importante para cómo se desenvuelven en la sociedad. Bueno, eso efectivamente sería un devenir muy, muy indeseable, ¿no? Porque los medios técnicos no son más que instrumentos. O sea, no es absurdo culparles de todos los males de la humanidad, pero tampoco en sí mismos no van a traer ningún tipo de bien. Lo mismo que una lapicera o una tostadora de pan o un video no van a salvar la vida de nadie, tampoco va a salvar la Internet o va a salvarla cualquier otro instrumento. Es decir, son instrumentos más o menos sofisticados que hoy nos parecen sofisticados y que dentro de 50 años parecerán aburridamente triviales y simples para los que los hayan nacido manejándolos. Y desde luego lo que no van es a dar el significado de las cosas. Es decir, el significado de las cosas va a residir siempre en la relación entre los seres humanos. Yo intenté en mi libro, en El valor de educar, sostener que lo importante de la educación es que nos enseñan nuestros semejantes. Es decir, es más importante que sea un semejante el que nos enseña que cualquiera de las cosas que nos enseña. Es más importante la relación humana que establecen, por ejemplo, los padres con su hijo, el maestro con sus alumnos. Es decir, la idea de que la humanidad se transmite boca a boca, de alguna manera, de que como el amor y como las grandes batallas, la educación es algo que se hace cuerpo a cuerpo. Es decir, eso es mucho más importante que cualquiera de los contenidos concretos que hayamos transmitido. Y de hecho todos sabemos que hay maestros que tienen ese don, digamos, de la empatía con los alumnos y que aunque haya otros mucho más sabios y haya enciclopedias y DCs mucho más competentes que ellos, sin embargo ellos lo que transmiten es esa emoción del descubrimiento del humano que solo otro ser humano nos puede transmitir. La idea de que alguien en su casa tocando botones va a aprender a ser humano es absurdo, ¿no? Aprenderá, digamos, a funcionar. Pero la vida no solamente es funcionamiento, sino un experimento. Y la dimensión de experimento que tiene la vida solo la pueden transmitir otros seres humanos. Sí, sí, maestro. Mediodía nos hablaba acerca de la ética ciudadana y nos comentaba usted, ¿verdad?, que era importante integrar valores morales como lo que es la solidaridad, la compasión, la simpatía. ¿Cómo poder combinar todo ese tipo de valores sociales a una realidad social que está muy basada en la cuestión económica? O sea, nuestros profesionistas salen preparados muchas veces con enfoques utilitarios, ¿verdad?, que lo bueno es lo útil, lo que deja, etcétera.
y cómo integrar estos nuevos conceptos sociales a una ética, por ejemplo, de empresa, a una ética en instituciones de gobierno, etcétera. ¿Qué recomendaciones nos puede dar a los profesores? No, Dios me libre, pero yo lo que creo que se puede constatar es que muchas veces las cosas exclusivamente útiles tampoco son tan útiles. Es decir, por ejemplo, la cooperación o la capacidad de expresión, que son cosas que pueden en principio aparecer como excesivamente creativas y artísticas frente a un mundo de duras realidades. Hoy, el tipo de trabajo que va a realizar una persona en su vida, que normalmente no es como antes, que perteneces a un gremio y estás toda tu vida haciendo el mismo tipo de trabajo, sino que hoy una persona, cuanto más versátil sea, cuanto más capacidad tenga de modificarse y de pasar de un trabajo a otro, más seguridad va a tener de desarrollo personal a lo largo de su vida. Si no tiene una dimensión de cooperación, si no tiene una capacidad de expresión y de empatía con los que le rodean, etcétera, probablemente sus disposiciones para obtener un trabajo sean mucho menores. Es decir, incluso desde puntos de vista, aparte ya de la dimensión humana y de que, digamos, de lo que se trata es de vivir mejor, como antes mencionábamos, y no simplemente de producir más o de obtener mejor sueldo, porque, digamos, los seres humanos no todos hemos nacido para mayordomos, no todos hemos nacido para siervos. La mentalidad del señor que solo cree que lo importante es cómo me puedo preparar para triunfar laboralmente es la mentalidad de un criado, en el fondo, aunque lo que quiera es llegar al director de la General Motors. Es decir, los seres humanos no tienen por qué prepararse solo para el servicio que van a prestar a los otros, sino también como fines en sí mismos para organizar su propia vida y para desarrollar los aspectos creadores de su propia vida, ¿no? Pero digo que incluso desde el punto de vista práctico, es dudoso que esas cosas tengan un verdadero rendimiento. Hay un libro muy interesante de Bruno Bettelgem que se llama Sobrevivir, ¿no? Bettelgem fue un psicoanalista, sobre todo especializado en el trabajo con niños, pero que fue uno de los primeros que estuvo encerrado, los médicos judíos que estuvo encerrado en el campo de concentración de Buchenwald, y él fue el que, cuando fue liberado, a comienzos de la represión nazi, inventó el término holocausto, etcétera, que luego pues hizo tanta fama. Bueno, Bettelgem escribió este libro de Sobrevivir para explicar su experiencia en el campo de concentración. Entonces, el campo de concentración era un lugar obviamente horrendo, en el cual las personas cuando llegaban se sentían, con cierta lógica, dispensadas de todas sus pautas morales anteriores. Entonces decía, bueno, mire, yo aquí, en esta situación terrible, lo único que cuenta es sobrevivir. Es decir, voy a olvidarme de las exigencias de solidaridad, de sinceridad, de dignidad, de respeto al otro, etcétera, y lo que voy a intentar es exclusivamente sobrevivir, porque todas esas otras cosas tan estupendas sirven para una vida normal, y aquí en un campo de concentración eso es el infierno y aquí ya no hay que aplicar esos criterios. Bueno, entonces dice Bettelgem, y estudia en este libro los casos, que las personas que se hacían este razonamiento y abandonaban inmediatamente todo tipo de respeto y se dedicaban a halagar a los nazis o a traicionar a los otros miembros del campo o a cualquier otra de las cosas puramente instrumentales, digamos, para salvar el pellejo, eran los que primero perecían en el campo. Mientras que las personas que, pues por entereza personal o por rutina y por falta de imaginación, seguían ejerciendo los mismos comportamientos morales vigentes en la sociedad, es decir, seguían siendo personas respetuosas, sinceras, solidarias, cooperativas, etcétera, dentro del campo eran las que más probabilidades tenían también de sobrevivir. Es decir, y Bettelgem entonces saca la conclusión de que, lejos de ser simplemente una especie de adorno moral, digamos, para embellecimiento del alma, probablemente nuestros valores morales son evolutiva y históricamente resultado de experiencia de lo que verdaderamente es mejor y de lo que verdaderamente sirve mejor a la vida y sirve mejor a la potenciación de nuestras capacidades. Naturalmente no siempre puede ser así, pero en líneas generales es más seguro, digamos, es más seguro que nos orientemos por la experiencia moral de la humanidad que creamos que una villanía accidental nos va a resultar muy provechosa, porque esos provechos suelen ser de corta duración. Sin duda, la educación es uno de los pilares para el perfeccionamiento de la sociedad en general. ¿Podríamos abolir o eliminar la ignorancia que ahora padecemos y que nos ha hecho caer en pesares? ¿Y cómo hacerlo? Del Campus Chiapas. Bueno,
La ignorancia no se puede abolir porque primero todos somos ignorantes de muchas más cosas de las que sabemos, ¿no? Es decir, la ignorancia es una dimensión necesaria, digamos, de nuestra vida, y precisamente cuanto más nos esforzamos por conocer, más convencidos estamos de lo mucho que ignoramos, ¿no? Lo que pasa es que la ignorancia en sí misma no es mala mientras estemos conscientes de ella y de las vías para repararla, ¿no? El peligro es la ignorancia que se ignora, ¿no? La ignorancia que cree que ya sabe todo lo que hay que saber, la ignorancia que cree que es innecesario, digamos, desarrollar otras capacidades de expresión, de escucha de los demás, de explicitación de las demandas sociales y de capacidad de atención a las demandas expresadas por otros. Eso es lo que es verdaderamente peligroso, ¿no? En su último libro, John Kenneth Galbraith tiene una frase que yo lamenté mucho no haber leído antes porque la habría introducido en mi libro. Dice Galbraith, las democracias actuales viven permanentemente bajo el temor a la influencia de los ignorantes. Esos ignorantes a los que se refiere Galbraith no son los ignorantes que no saben, digamos, cuál es la capital de China o cómo se llama el padre del rey Recaredo, ¿no? La ignorancia es esta, la ignorancia es la ignorancia que ignora los mecanismos civilizados, que ignora cómo se piensa, que ignora cómo se estudia, que ignora cómo se lee, que ignora cómo se discute, que ignora cómo comprender críticamente una exposición que se ha escuchado. Esta es la ignorancia peligrosa, y esta ignorancia efectivamente atenta contra los principios de la democracia, porque no se puede pedir ciudadanía a quien ignora los mecanismos de comprensión, de crítica, de diálogo en los cuales se basa el mecanismo democrático. ¿Cómo vencer ese miedo por parte de los tecnócratas y la tecnología a filosofar, o a las filosofías, como se lo llaman en el libro? Porque siempre piensan que pensar es prácticamente un atentado contra lo establecido. Bueno, yo tampoco quiero ser demasiado paranoico, ¿no? Y que pensemos que hay ahí una conspiración universal en contra del razonamiento crítico. Pero además tampoco, en fin, desgraciadamente, yo soy catedrático de filosofía, me he movido toda mi vida entre profesores de filosofía, y muchos de los profesores de filosofía tampoco son dechados precisamente ni de principio de capacidad crítica, ni en fin, ni son elementos especialmente subversivos de la sociedad, ¿no? Es verdad que hay un miedo a darle vueltas a las cosas, ¿no? Es decir, claro, es obvio, digamos, cuando uno empieza a pensar más allá de lo meramente pragmático, se detiene en la solución práctica de las cosas, ¿no? Es decir, precisamente eso, por otra parte, puede luego tener buenas consecuencias prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en aquellos telares de Liverpool en que a finales del siglo pasado alguien reparó en que una máquina estropeada, que en vez de tejer bien estropeaba los tejidos que salían, pero creaba un tejido que era la toalla, que tenía unas virtudes excelentes para otras cosas completamente diferentes, pero que se habían pensado al principio, fue alguien que se paró a pensar. Es decir, los hombres prácticos lo que intentaban era a toda prisa reparar la máquina para dejar de fabricar ese tejido que no era el que se podía utilizar para hacer vestidos o para hacer ropa. Alguien que se paró y en vez de intentar arreglar la máquina empezó a mirar lo que salía de allí y decir, hombre, esto tiene otras virtudes, no es lo que buscábamos, pero es otra cosa. Y esa otra cosa también puede tener otras dimensiones útiles e interesantes, ¿no? Entonces, en general, la filosofía lo que hace es separarse, es decir, no intentemos arreglar según un plan previo las cosas, porque quizá el propio devenir azaroso de las cosas nos esté insinuando otras posibilidades no menos ricas y también muy sugestivas. Entonces, las personas, digamos, prácticas, pero a veces muy limitadas, lo que quieren es decir, no, la máquina tiene que producir tejido para hacer faldas. Entonces, si esto no sirve para faldas, no sirve para nada. El otro dice, bueno, vamos a ver qué sale, porque eso que sale a lo mejor es algo que también tiene su gracia, a pesar de que no sea lo que buscábamos, ¿no? Entonces, la filosofía está intentando ver qué es lo que sale, mientras que en cambio las personas prácticas ya tienen una idea prefigurada de lo que tiene que salir. Y por eso les impacienta, digamos, y les subleva un poco el ver que el filósofo se queda asombrado mirando a las cosas como si las viera por primera vez, en vez de simplemente desecharlas o aceptarlas tal como son, ¿no? Maestro Sabater, ¿cuáles son las preguntas de la vida que cree que la mayoría de los hombres no se las hace en un proceso analítico? ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre no tiene ese enfrentamiento constante consigo mismo?
No, yo lo que creo es que el hombre sí se hace las preguntas de la vida. Si el hombre no se las hiciera, no serían las preguntas de la vida, serían las preguntas de algún personaje extraño y privilegiado. Todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo se hace las preguntas filosóficas. Lo que pasa es que mucha gente no hace caso de ellas nunca. O sea, es decir, pasa por alto, o procura olvidarlas, o procura... pero todo el mundo se pregunta por la muerte, todo el mundo se pregunta por la justicia, se pregunta por la libertad, se pregunta por la belleza, se pregunta por el tiempo, se pregunta por el universo, eso se lo pregunta todo el mundo. Lo que hay gente es que esas preguntas son chispazos que aparecen un momento en la vida y enseguida se olvidan, ¿no? Es muy corriente si uno va a un entierro, pues que alguien se acerque y le dé la mano diciendo no somos nadie, ¿no? Una reflexión profundamente filosófica, pero que a mucha gente no le dura más que el tiempo del entierro. Es decir, de ahí no saca ninguna otra reflexión, cuando sería bueno que llevaran más allá, digamos, de la ceremonia ese pensamiento que es muy interesante, ¿no? Entonces, las preguntas de la vida, la fuerza que tienen es que todo el mundo se las hace. Si fueran preguntas sofisticadísimas, hechas por 4 o 5 sabios, eso pueden tener gracia, pero es otra cosa. La fuerza, yo creo, de las preguntas filosóficas es que son casi inevitables. En cambio, lo que es evitable, y mucha gente evita, es prestarles más atención del puro momento, digamos, en que nos pasa por la cabeza, e inmediatamente nos las borramos y pasamos a otra cosa, ¿no? Muy bien. Dice, me gustaría conocer su opinión acerca de los hechos violentos en las escuelas de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Es del campus Sinaloa, Leticia Verdugo. Bueno, las cosas... en Estados Unidos están pasando cosas violentas y fuera de Estados Unidos también están pasando cosas violentas. Es decir, verdaderamente digamos, los maestros en muchos países tienen que afrontar situaciones incluso de riesgo personal y afrontar situaciones de violencia, ¿no? Dentro de las clases. Es decir, los niños, los jóvenes, llegan hoy a las clases sin haber pasado por eso que antes se llamaba la socialización primaria, ¿no? La socialización primaria, digamos, era cuando al niño se le enseñaba a no morder, a no atacar a los demás, a respetar a los mayores y proteger a los niños, en fin, esos mecanismos que normalmente se educaban en la familia o en el círculo social, y luego el profesor lo que enseñaba era geografía, gramática, aritmética. Hoy el niño llega sin haber sufrido esa especie de transformación socializadora en su casa, o de manera muy insuficiente. Viene con la idea de que de algún modo cualquier comportamiento, por caprichoso o por violento que sea, pues debe ser aceptado, debe ser asumido, no ha tropezado, digamos, con una autoridad creadora, no tiránica, sino creadora, sino que simplemente ha tropezado con la indiferencia, con el miedo, con la pereza, ¿no?, de los responsables. Entonces, claro, el maestro se encuentra con que tiene que lidiar con unos niños, unos jóvenes que están en un estado todavía salvaje, y a la vez tiene que enseñarles sus materias académicas y su comportamiento dentro de unas aulas. Y todo eso con muy poco respaldo social, porque claro, el profesor no puede entrar con un látigo y un taburete como el domador en la jaula de los leones. Cualquier tipo de coacción que ejerza el profesor sobre los alumnos inmediatamente es desautorizado a veces por los padres. O sea, que los padres no solamente no llevan a cabo esa socialización, sino que consideran un ultraje y un atentado contra sus vástagos cualquier medida de disciplina que se les intente imponer. Si a eso se une además contextos sociales violentos, como ocurren en algunos determinados barrios, de determinadas zonas, por ejemplo, de Estados Unidos, el disparate de que en un país donde se persigue a muerte y con las trágicas consecuencias que conocemos las drogas, causando problemas inmensos en los demás países, y en cambio se deja libre la venta de armas, que, en fin, que es bastante más peligrosa y evidentemente más agresiva. Pues claro, si todo eso se une con imágenes, digamos, de televisión y de un mundo en el cual la violencia desgraciadamente no está ausente, pues todo propicia el que verdaderamente se cree unos caldos de cultivo muy preocupantes, pero insisto, no solamente en Estados Unidos, por ejemplo, incluso en España y en pueblos pequeños de España han ocurrido experiencias, en fin, que dejan muy pensativo, ¿no? Están recibiendo esta transmisión 26 sedes del Tecnológico y recibimos numerosas felicitaciones y felicitaciones al maestro Sabater por su participación. Muchas gracias. Muy bien, pues el tiempo ya es limitado. Una última pregunta. Dice, en su libro se refiere
que al papel socializador de la familia, y que hoy por hoy no se da, por lo que la escuela tiene de alguna manera que enfrentar ¿No le parece que estamos cargando la mano a la escuela en este quehacer? Aniceto Cárdenas, del Campus Sinaloa. Bueno, eso enlaza un poco con lo que acabábamos de hablar, es decir, efectivamente la escuela, el instituto están sobrecargados de demandas sociales, o sea, el profesor se ha convertido a la vez en tutor, en padre, en instructor, en guardián, en cura, en ATS, en fin, no sé cuántas cosas, y todo sin aumento de sueldo. Es decir, que realmente hay cada vez más demanda social y cada vez menos reconocimiento público, y sobre todo porque es una forma de descargar los demás sus obligaciones, ¿no? Educar en una sociedad democrática, educamos todos. Educan los padres. Educan, por supuesto, los educadores profesionales a los que pertenecemos, pero también educan los medios de comunicación. También deberían educar los políticos, que tienen una cierta dimensión ejemplar o una cierta dimensión, digamos, de ideal social. También deberían educar los artistas, deberían educar los deportistas, deberían educar a las personas que tienen una cierta proyección simbólica y ejemplar sobre los demás. Es decir, deberíamos educar un poco todos en nuestros círculos, los amigos, las personas que se acompañan unos a otras. La democracia es un círculo, digamos, de enseñanza permanente y generalizada en que todos estamos aprendiendo cosas y deberíamos todos enseñar. La idea de que la educación es cuestión de unos cuantos y que los demás podemos desentendernos completamente de ella, yo creo que es muy dañina. Y desde luego convertir a los maestros, a los profesores en los únicos depositarios de la obligación de educar es antisocial y profundamente injusto e inútil, ¿no?, en último término.